Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mizvotav, betzivanu al divrei Torah. Baruch Ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bacharbanu mikol amin, benatan lanu et Torato. Baruch Ata Yahweh, noten Torah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. שלא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד מושב עצים לא ישב כי בתורת השם חפצו ובתורתו יהגן יומם בלילה שתול על פלגי מים אשר פריו ייתן בעיתו ועלהו לא ייבול וכל אשר יעשה יצליח וכל אשר יעשה יצליח וכל אשר יעשה יצליח וכל אשר יעשה יצליח הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח על כן לא יקומו רשעים במשפט חטאים בד הצדיקים כי יודע השם דרך צדיקים כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד Shalom mis amados, bendito es el nombre de nuestro Abba Kadosh Yahweh y bendito es el nombre de nuestro Mashiach Yeshua. De antemano pues yo quiero pedirles perdón mis amados porque les dije que hoy veríamos el estudio titulado Pesaj. Pero bueno, antes de entrar de lleno a todas las 7 moedim de nuestro Abba Yahweh, pues yo tomé a bien primeramente hacer una introducción de estas 7 fiestas. Por consiguiente, entonces, mis amados, hoy en este estudio veremos una introducción a las fiestas de Abba Yahweh. Estas fiestas son muy importantes para el pueblo de Israel y obviamente quienes no es parte de este pueblo pues no celebra estas fiestas. Todos aquellos que creemos en la palabra de Abba Yahweh, creemos también que su palabra es Yeshua, la palabra viviente de Yahweh.
Esta palabra es verdad y esta verdad es el testimonio mismo de Abba Yahweh. Bien, iniciaremos pues esta introducción con el siguiente verso y vamos a el libro de Yahanan capítulo 18 versículo 37 y dice: Así que entonces Pilato le dijo: Después de todo, ¿tú eres un rey? Yahshua respondió: Tú dices que yo soy un rey. La razón por la cual nací, la razón por la que vine a este mundo, es para dar testimonio de la verdad. Todos los que pertenecen a la verdad me escuchan a mí. Bien, Yahshua entonces en este verso nos está diciendo dos cosas. Primera, le contesta a Pilato: Tú dices que yo soy un rey, declarando en ese momento que su reinado no pertenecía a este mundo. Él no vino a reinar en su primera venida. Él vino a dar testimonio de la verdad, y esta verdad es la palabra de Yahweh hecha carne. Y Yahanan lo confirma en el capítulo 1, verso 14 de su Besorá. Bien. Punto número 2. Dice que todos los que pertenecemos a la verdad lo escuchamos a él. Y así es. Cuando nuestro Mashiach vino a este mundo por primera vez, él vino a enseñar la Torá, ya que el Brit Hadashah no se había escrito aún. Por desgracia, por las malas traducciones y por las malas enseñanzas, el cristianismo se ha perdido de muchas grandes riquezas que existen en la Torá. Y muchas de estas riquezas son las fiestas de nuestro Abba Yahweh. El Sheliach Shaul, un hombre que conocía perfectamente la Torá, escribió lo siguiente. Bien, vamos al libro de Colosenses capítulo 2 versos 16 y 17 y dice: Por tanto, no dejen que nadie los con conexión a la comida o la bebida, con relación a una festividad judía o Rosh Hodesh o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es de Mashiach. Bien, entonces desde un principio y hasta el final de las escrituras, todas ellas hablan de Mashiach. Y él mismo lo dijo. Bien, vamos al libro de Yahanan capítulo 5 verso 39 y dice: Ustedes se mantienen examinando el Tanaj, porque piensan que en él tienen vida eterna. Esas mismas escrituras dan testimonio de mí. Todo ese testimonio lo encontramos en las Moedim o fiestas de Abba Yahweh. Cada una de estas Moedim o fiestas nos hablan de nuestro Mashiach Yeshua y de cómo se cumplen en él. Y eso lo veremos en cada uno de los estudios referentes a cada Moed. Bien, en el libro de Bereshit capítulo 1 verso 14 nos dice lo siguiente: Habló Elohim: Sean lumbreras del Shamayim para dar luz sobre la tierra y dividir el día de la noche. Sean por Otot, señales, por Moedim, Yonim, días, y Shanim, años. Bien, en la mayoría de las traducciones dice estaciones, pero estas estaciones no son primavera, verano, otoño e invierno. Ahí es en donde el cristianismo se ha perdido. Lo correcto es Moedim, como vimos anteriormente. Bien, vamos a ver el significado de tres palabras hebreas que son Otot, Moed y Mikra. Bien, la palabra Otot significa señal. Por señal, divisa, enseñanza, maravilla, señal. La palabra Moed o Moadá, propiamente nombramiento, designación, tiempo fijo o temporada. Específicamente festival, convencionalmente año, por implicación asamblea, técnicamente congregación, por extensión lugar de reunión, también señal, por ser determinada de antemano. Año, asamblea, compañía, concretar, congregación, congregar, consejo, determinar. Estación, festividad, festival, fiesta, hora, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón, señalar, sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. Y la palabra Mikra significa reunión pública, el acto, las personas o el lugar. También repaso, ensayo, asamblea, convocación, convocar, lectura.
Bien, entonces después de estas palabras, entonces podemos ver que el Shaliach Saúl sabía perfectamente que estas fiestas o tiempos fijos eran los tiempos designados o establecidos por Abba Yahweh, y que todo esto era solamente un repaso o ensayo de lo que habría de venir en el Olam Hashé, por supuesto, o mundo venidero. El Tanaj nos muestra que todo el pueblo de Israel celebraba estas Moedim, y el libro de Idgalud o Apocalipsis también nos muestra que estas Moedim se seguirán celebrando en el futuro. Por lo tanto, todo lo que hacemos es solo un repaso de lo que vendrá en tiempos venideros, cuando nuestro Mashiach Yeshua venga ahora sí como un rey para gobernar a su pueblo, porque la primera vez que vino como el Cordero de Yahweh. Bien, entonces, una pregunta. ¿Yeshua festejaba o celebraba estas fiestas? Bien, vamos al libro de Lucas capítulo 2 versos 41-42 y dice: todos los años los padres de Yeshua subían a Jerusalén para la festividad de Pesaj. Cuando él tenía 12 años, subieron a la festividad como requería la Torá. Bien, lo que este verso nos muestra es que año con año, Yeshua siendo niño y hasta su edad adulta, celebraba la festividad de Pesaj y todas las demás, tal y como lo requería la Torá. El cristianismo se ha encargado de quitar y de celebrar estas festividades, tal y como lo enseña la Torá. Por eso, ellos festejan sus propias fiestas a su manera y a como lo entienden, pero la Torá especifica claramente cuáles son las fiestas que debemos de celebrar. Esto lo veremos en el próximo estudio. Bien, las palabras entonces de nuestro Mashiach fueron muy claras y contundentes cuando dijo lo siguiente. Vamos al libro de Matilla capítulo 5 verso 17 y dice: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Entonces, Mashiach era obediente a la Torá, ya que él mismo celebraba las Moedim establecidas desde el principio. Muchos el día de hoy se preguntan cuál es el verdadero calendario de Abba Yahweh. Hoy en día se manejan versiones como que en el libro de Enoch se menciona un calendario. Otra versión es que los judíos ortodoxos manejan otro calendario, y la gente se pregunta y se preocupa por saber si están llevando el calendario correcto. Bien, todas estas personas que se preocupan, pues se les olvida que la única verdad y el único calendario dado al pueblo de Israel se encuentra en la Torá, específicamente en Vaikra o Levítico 23, y esto lo vamos a ver más adelante. Bien, en la escritura, o más bien dicho, en toda la Torá, que son los primeros 5 rollos o libros, no se encuentra por ninguna parte algún verso que diga que Abba Yahweh le dio otro calendario a Enoch. Por otra parte, el judaísmo ortodoxo lleva un calendario rabínico y talmúdico, ya que ellos festejan un falso año nuevo llamado Rosh Hashanah, en el 7º mes de Tishri, que vendría siendo entre los meses de septiembre y octubre. Entonces, ¿cómo puede haber un año nuevo en el 7º mes? Esto es pues ilógico y falso. Estas dos falsas creencias de estos dos calendarios pues los comprobaremos con los siguientes versos. Bien, vamos al libro de Shemot o Éxodo capítulo 12 versos 1 y 2 y dice: Yahweh habló con Moshe y Aarón en la tierra de Mizraim. Él dijo: ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Nuestro Abba Yahweh le está diciendo a Moshe: ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Oye, me podrás decir, ahí no dice el nombre del primer mes. Por supuesto que no lo dice. A continuación veremos en dónde sí lo dice. Solo quise demostrar que Abba Yahweh estableció su propio calendario y se lo dio a su pueblo, no a Enoch
ni a los rabinos ortodoxos. Bien, vamos a leer los siguientes versos ahí mismo en Shemot, pero capítulo 13, versos 3 y 4, y dice: Moshe dijo al pueblo: recuerda este día en el que salieron de la tierra de Mitzrayim, de la casa de esclavitud, porque Yahweh, por el poder de su mano, los ha sacado de este lugar. No coman hametz. Están saliendo hoy en el mes de Aviv. Bien, vamos a ver la siguiente imagen. Bien, después de ver la imagen, ahora yo pregunto, ¿cuál es el primer mes que dio Abba Yahweh? El primer mes es Aviv o Nisan. Este es el nombre del primer mes dado por Abba Yahweh. Así que, mis amados, si alguno de ustedes dudaba en cuanto al verdadero calendario y sus fiestas, los versos de Shemot pues nos han demostrado que el primer mes es Aviv y no Tishri, como dicen los judíos ortodoxos. Un año nuevo no puede comenzar en el séptimo mes. Esto es totalmente ilógico. El calendario dado por Abba Yahweh comienza en el primer mes de Aviv. Bien, ahora leamos el siguiente verso que está en Marcos capítulo 13, verso 5, y dice: Yahshua comenzó a hablarles a ellos: cuídense, no permitan que nadie los engañe. Mis amados, quise mostrar este verso para que tengan cuidado y no se dejen engañar con falsos rumores y con falsas enseñanzas. No le crean a nadie, incluyéndome a mí. En varias ocasiones yo les he dicho que escudriñen las escrituras, que lean a diario, que hagan apuntes, repasen, vuelvan a estudiar, quémense un poquito sus pestañas, mis amados, para que nadie los engañe. Investiguen, mediten en la Torá de día y de noche. La única verdad se encuentra en la palabra de Abba Yahweh, que es la Torá. Bien, también me he podido dar cuenta que hay mucha gente preocupada tratando de saber cuándo serán los últimos días, cuándo llegará el fin, y se dejan llevar por rumores y mentiras. Le creen más a los hombres que a Yahweh, y en cuanto ven alguna noticia, algún eclipse o un rumor de guerra o un comentario de algún líder político, piensan que se avecina ya el fin. Lo único que yo puedo decirles, mis amados, es que el fin llegará en su momento, porque así está escrito y punto. Mejor preocupémonos por el hoy, preocupémonos por llevar el mensaje de las buenas noticias, porque mañana no sabemos si tendremos oportunidad de hacerlo. Por eso debemos de enseñar las fiestas de Abba Yahweh y cómo y en qué fechas debemos de celebrarlas. Veamos qué contestó nuestro Mashiach Yahshua cuando le hicieron una pregunta similar. Bien, vamos al libro de Mateo, capítulo 24, verso 36, y dice: Pero ¿cuándo vendrá ese día y hora? Nadie sabe, ni los malajim del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Por consiguiente, mis amados, no nos preocupemos por el fin de los días, como les dije antes. Preocupémonos por hacer lo que dice la Torá, y lo que dice es que celebremos las 7 fiestas dadas por Abba Yahweh. Ya estamos próximos a celebrar la primer fiesta de el Seder de Pesaj. Esta fiesta se celebra en el mes de Aviv o Nisan, el día 14, y que correspondería al 30 de marzo. En la escritura no se halla ningún verso que establezca un año de 365 días o un año de 364 o de 363, mucho menos de 366. Si así fuera, nuestro Abba Yahweh lo hubiera dicho. Lo que sí sabemos con toda seguridad es que el año hebreo también consta de 12 meses. La escritura es muy clara cuando dice primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y Shabbat. El Shabbat es el único día que tiene nombre, por lo tanto el Shabbat es el Shabbat. La Iglesia Católica cambió el Shabbat por el domingo.
así que el Shabbat sigue siendo Shabbat. Bien, prosiguiendo entonces con las 7 fiestas, estas hablan de nuestro Mashiach, de su llegada, su muerte, su sepultura, resurrección y de su segunda venida. Cada fiesta nos muestra la importancia de celebrarla y de ver cómo se relaciona cada una con nuestro Mashiach Yeshua. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Vaikra o Levítico capítulo 23, versos 1 y 2, y dice: Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel los tiempos designados de Yahweh, que proclamarán como convocaciones Kadoshim, son mis tiempos designados. Bien, este capítulo, más que otros, pues se puede ver y aprender que los tiempos de Abba Yahweh están fijados por el calendario que él mismo dio, el calendario lunar. Los cristianos en general no pueden entender nada de esto, porque cuando para nosotros es un nuevo día, significa más o menos a las 6 o 7 de la tarde según la temporada, pero para ellos es a las 12 con un segundo de la madrugada. Las ordenanzas y mitzvot en este capítulo son solamente para los Benei Israel, las 12 tribus, no solo para los judíos, como enseña el cristianismo. Ellos ignoran que se les dice Yahudim o judíos solamente a los de la casa de Yahudá o Judá. La escritura nos enseña que estas son convocaciones Kadoshim y son para los Benei Israel, el pueblo de Israel, que forma una familia, la familia de Yahweh. Por eso, en muchas partes de la escritura, y como vimos en el verso anterior de Levítico 23:2, Abba Yahweh dice claramente: dile a los Benei Israel, porque para él somos sus hijos. Una persona que es adoptada dentro de una familia, pues deja de ser extraña, y al momento de su adopción se convierte automáticamente en un miembro más de la familia, con las mismas obligaciones y con los mismos derechos que un hijo natural. Por lo tanto, este nuevo miembro estará regido, al igual que los demás miembros, por las mismas normas que el Padre establezca. Nuestro Abba Yahweh no desecha a nadie, y el Sheliach Shaul sabía perfectamente esto. Por eso dijo lo siguiente. Vamos al libro de Efesios capítulo 2 verso 12, y dice: en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personifican la promesa de Yahweh. Estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Shaul entonces dice claramente en este verso: estaban apartados de la vida nacional de la iglesia. No dice eso, por supuesto. Dice claramente apartados de la vida nacional de Israel. Por lo tanto, éramos extranjeros y no ciudadanos de sus pactos. Un extranjero no tiene los mismos derechos que un ciudadano, mas cuando obtiene la ciudadanía, entonces tendrá los mismos derechos y obligaciones que el nacido natural. Cuando el pueblo de Israel salió de Mizraim, Egipto, junto con ellos también salieron egipcios y muchos otros, y nuestro Abba Yahweh no desechó a ninguno. Bien, vamos al libro de Shemot capítulo 12 verso 49 y al libro de Yesaya capítulo 56 verso 3, y dice: la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes. Un extranjero que se une a Yahweh no debe decir: Yahweh me separará de su pueblo. Asimismo, el eunuco no debe decir: yo soy solo un árbol seco. Bien, entonces, más que claros estos versos. Por eso siempre he dicho que desde Bereshit hasta Idgalut, la escritura habla solamente del pueblo de Israel. Por eso nuestro Abba Yahweh dio sus fiestas en sus tiempos designados
al pueblo de Israel. Bien, y como leímos en versos anteriores, estos son entonces los tiempos designados por Abba Yahweh. Estas fiestas nos mostrarán toda la historia del pueblo de Israel y el porqué de la primera y segunda venida de Mashiach Yeshua. Bien, el Egipto antiguo es una representación del mundo actual. La liberación del pueblo de Israel de su esclavitud es un simbolismo de nuestra liberación a través del sacrificio del Cordero que es Yeshua. Nuestro Abba Yahweh mandó apartar un cordero sin mancha desde el día 10 de Aviv y hasta el día 14. Ese día 14, exactamente a la hora novena, 3 de la tarde, tenían que sacrificar al cordero sin mancha, y parte de su sangre tenía que ser puesta en los postes y en el dintel de la casa. Posteriormente tenían que asar la carne del cordero por fuego. Bien, vamos a detenernos aquí un poco para establecer cuánto tiempo les llevó asar y comer la carne. Si el cordero fue muerto a las 3 de la tarde del calendario solar del día 14 y ya tenían preparado el fuego para asarlo, de menos les llevó 3 horas pasarlo por el fuego, ya que un cordero de un año pesa más o menos entre 20 y 25 kilos. Por lo tanto, si el día hebreo empieza más o menos a las 6 o 7 de la tarde del calendario solar, los israelitas lo estarían comiendo entre la hora 0 y la hora 1 del día 15 del calendario lunar, que sería más o menos entre las 6 o 7 de la tarde del calendario solar. Por eso la escritura dice lo siguiente. Vamos a leer el libro de Shemot capítulo 12 verso 29 y dice: a la medianoche Yahweh mató a todos los primogénitos en la tierra de Mizraim, desde el primogénito de Faraón sentado en el trono hasta el primogénito del prisionero en la mazmorra, y todo primogénito de los animales de cría. Bien, con el verso anterior entonces comprobamos que el día hebreo comienza al ponerse el sol, por lo cual si el verso dice a la medianoche del día hebreo o lunar, entonces serían aproximadamente las 6 o 7 de la tarde del día 14 del calendario solar y día 15 del día lunar. Bien, en esa terrible noche del día 15, el pueblo de Israel tenía que comer apresuradamente la carne asada por fuego con hierbas amargas y panes sin levadura. A esta terrible noche se le llama el Pesaj de Yahweh. Cuando la escritura nos habla de que este cordero de un año tenía que ser sin mancha, este cordero es la representación de Yeshua. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en Shemot capítulo 12 verso 5, Yahanan capítulo 1 verso 36, Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 y dice: tu animal tiene que ser sin defecto, macho en su primer año, y lo puedes escoger de entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Cuando vio a Yeshua pasar por allí, dijo: miren, el cordero de Yahweh. Por el contrario, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio de Mashiach como un cordero sin defecto o mancha. Bien, entonces, después de esto, el pueblo de Israel procedió a comer el hametz o pan sin levadura. La levadura es una asimilación del pecado y de la hipocresía. Por eso nuestro Mashiach dijo lo siguiente. Vamos al libro de Matitya capítulo 16 verso 6, Matitya también capítulo 16 versos 11 y 12 y dice: así que cuando Yeshua les dijo estén alertas, cuídense del hametz, de los perushim y de los tzedukim. ¿Cómo se les ocurre a ustedes creer que yo estaba hablando de pan? Guárdense del hametz, de los perushim y de los tzedukim. Entonces ellos entendieron, tenían que tener cuidado con el pan, sino con las enseñanzas de los perushim y de los tzedukim. Esta levadura entonces es pues un simbolismo de la hipocresía
que existe en las falsas enseñanzas y en los falsos líderes de hoy. Enseñan cosas que no están en la Torá y lo vamos a comprobar de una manera muy sencilla. Bien, si nuestro Mashiach celebraba las 7 fiestas de Abba Yahweh, como vimos en un verso anterior casi del principio, y así lo enseñó a sus talmidim, yo pregunto, si todos aquellos que dicen que Jesús es su ejemplo a seguir, ¿por qué entonces no hacen lo que él hizo? ¿En qué parte de la escritura dice que no hay que celebrar las Moedim de Yahweh? ¿O en dónde dice que sí hay que celebrar Navidad? Veamos qué dijo el Shaliach Shaul respecto del Hametz. Bien, vamos a 1 de Corintios capítulo 5 versos 6 al 8 y dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No han oído el dicho, solo se necesita un poco de Hametz para leudar toda la masa? Despójense del viejo Hametz para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura, por lo que nuestro cordero de Pesaj ya fue sacrificado. Vamos a celebrar el Seder no con un Hametz sobrante, el Hametz de maldad y de perversidad, sino el Matzah de pureza y verdad. Bien, en el verso 8, Shaul dice con toda claridad, vamos a celebrar el Seder. Entonces, los talmidim de Yeshua fueron instruidos a seguir celebrando el Seder de Pesaj. Shaul se recibió todo esto a través del Ruach HaKodesh de Abba Yahweh. Por eso dijo, no con un Hametz de maldad y perversidad, sino el Matzah de pureza y verdad. Este pan sin levadura es Yeshua HaMashiach. Nuestro Mashiach estaba sin pecado y sin hipocresía. Por eso Shaul dice, quítate la hipocresía y el pecado para que puedas celebrar el Seder de Pesaj. Bien, todo esto lo vamos a ver con mayor profundidad en el estudio los panes sin levadura. Bien, ahora, Yeshua mismo dijo, vamos al capítulo de Yahanan, capítulo 6, verso 33 al 35, y dice, porque el pan de Yahweh es el que viene del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Adón, danos de este pan de ahora en adelante. Yeshua respondió, yo soy el pan que es vida. El que venga a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí confíe nunca tendrá sed. Por lo tanto, Yeshua es el pan sin levadura, sin pecado y sin hipocresía. Cuando los hebreos entraron a la tierra prometida, Yahweh les pidió que apartaran los primeros frutos de su cosecha. Vamos al libro de Vaikra Levítico, capítulo 23, versos 9 y 10, y dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, después que entren a la tierra que yo les estoy dando y recojan sus cosechas maduras, traerán un manojo de los primeros frutos de su cosecha al Cohen. Esta es la fiesta de Bikurim o primeros frutos, y esta fiesta se relaciona con Mashiach, ya que Yeshua fue el primero en resucitar de los muertos. Esta es la primer cosecha de la tierra, y es antes de la última gran cosecha, en los tiempos finales. Parte de esto lo vimos en el estudio titulado El trigo y la mala hierba. Cada familia traía un manojo de cebada al templo, los cuales representaban el primer fruto de sus cosechas, y los sacerdotes lo mecían ofreciéndolo a Abba Yahweh. Después sigue la fiesta de Shavuot. Esta fiesta en el antiguo pacto conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí, la palabra escrita de Yahweh. Y el nuevo pacto se representa con la entrega del Ruach HaKodesh, para que esta Torá ahora fuera puesta en nuestros corazones, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 2 versos del 1 al 4, en Yirmeya capítulo 31 verso 31 y en Hebreos 8 versos 6 y 10. Hebreos 8:10
confirma Yirmeyá 31:31. Vamos a verlo, dice así: la festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba para expresarse. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora la obra que le fue encomendada a Yeshua es muy superior a la de ellos, así como el pacto de que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. En Yirmeyá 31:31 dice: aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Y en Hebreos 8:10 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, después viene la fiesta de Yom Teruah, mal llamada fiesta de las trompetas. La palabra Teruah significa clamor. Vamos a verlo. Teruah, clamor, aclamación de alegría o grito de batalla, especialmente clarinada, toque de shofar como alarma, aclamar, alarma, algazara, clamar, clamor, estrépito, estruendo, grito de guerra, júbilo, pregón, son, sonar, tocar, vocerío. Bien, cuando se toque entonces el último shofar, entonces vendrá nuestro Mashiach. Vamos a verlo esto en el capítulo de Apocalipsis 11, verso 15, y dice: el séptimo malaj sonó su shofar, y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach, y él reinará por siempre y para siempre. Bien, entonces el verso dice claramente que en el sonido del séptimo shofar el reino del mundo será ahora el reino de Yahweh y del Mashiach, y esto lo vamos a comprobar con los siguientes versos que están en Yesaya capítulo 27 verso 13 y en Matitya capítulo 24 verso 31, y dice: en aquel día sonará un gran shofar. Aquellos perdidos en la tierra de Ashur regresarán, también aquellos esparcidos por la tierra de Mitzrayim, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kadosh en Jerusalén. Y en Mateo 24:31 dice: y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los cuatro vientos de un extremo al otro del cielo. Bien, la sexta fiesta es Yom Kippur. En español, la palabra expiación es bastante abstracta y se refiere a corregir o borrar las culpas por haber cometido un pecado, pero la palabra hebrea Kippur tiene un sentido mucho más concreto. En el Tanaj, la raíz Kippur significa cubrir algo físicamente. El día de expiación era el día más solemne de todos los días festivos. Era el día de purificación de toda la nación de Israel. Únicamente en este día, una vez al año, el Kohen Gadol entraba al lugar más santo de todos, el lugar Kadosh Kadoshim, más allá del velo del templo, con la sangre del cordero como ofrenda de perdón de pecados. Allí rociaba la sangre sobre el propiciatorio, y la sangre de la ofrenda en el gran día de expiación tenía el propósito de limpiar todos los pecados de los sacerdotes y del pueblo de Israel. Bien, Yeshua murió en el madero en lugar de nosotros, quienes merecíamos morir a causa de haber pecado en contra de Abba Yahweh. Yeshua pagó el precio de liberación por nosotros y pasó por alto o cubrió nuestra culpabilidad, es decir,
hizo Kippur. El propósito entonces de Yom Kippur es enseñarnos que Yeshua se entregó a sí mismo para liberarnos del pecado. Y por último viene la fiesta de Sukkot. Bien, vamos a ver lo que es Sukkot, y Sukkot significa tiendas. Esta festividad nos muestra que en los tiempos antiguos, y específicamente durante los 40 años que estuvo vagando el pueblo de Israel por el desierto, tuvieron que vivir en tiendas, y esto simboliza nuestro paso temporal por este mundo. Después de estos 40 años, el pueblo de Israel entró en la tierra de Eretz Israel, tierra de Israel. De la misma manera, en el tiempo venidero, nuestro Mashiach Yeshua vendrá por nosotros para llevarnos a la tierra de Israel. Bien, vamos a comprobarlo con los siguientes versos que están en Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 23, verso 3, y en Mateo 24:31. Dice así: yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he arrojado, y los traeré de regreso a su hogar, y ellos serán fructíferos y se multiplicarán. Y enviará a sus malachim con un gran shofar, y reunirá a su pueblo escogido de los 4 vientos, de un extremo al otro del cielo. Bien, entonces esto sucederá después de la tribulación. Los 4 vientos es una expresión repetida en los profetas y significa que Yeshua recogerá a su amada Israel desde todos los confines del mundo para llevarla a Eretz Israel. Bien, entonces comprobemos con el último verso que las fiestas de Abba Yahweh se seguirán guardando en los tiempos venideros. Bien, vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, verso 16, y dice: finalmente todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al Rey Yahweh Elohim Sebaot y a guardar la festividad de Sukkot. Pues bien, mis amados, entonces con esto terminamos la introducción a las fiestas de Abba Yahweh, y si el Eterno lo permite, la próxima semana estudiaremos la primera fiesta, que es el Seder de Pesaj. Que Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam natah betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.